trabajo en peligro, no es un análisis antojadizo que hacemos nosotros, no es un informe que haya hecho la oposición en el Congreso o que algún sindicato malintencionado con los deseos del Poder Ejecutivo haya querido instalar. Vean quién dijo que estos 430.000 puestos de trabajo estaban en peligro y después lo conversamos. Y nos ha manifestado claramente que la realidad es que Argentina gasta, no voy a decir nada que no sepamos todo, gasta por encima de sus ingresos. Correcto. Eso es financiable durante un periodo, pero no es eterno, por eso la decisión esta de recurrir al fondo para tranquilizar el mercado cambiario, pero simultáneamente comprometiéndose a hacer lo que hay que hacer, que es bajar el gasto. Y ahí nos han dicho claramente que lo más fácil, lo más rápido y lo inmediato, y en definitiva lo único que puede hacer el Ejecutivo sin pasar por el Congreso es la obra pública, básicamente. Es decir, los gastos de capital, de los cuales el 90% es obra pública. Entonces, si los gobiernos no hacen los ajustes de gastos improductivos que tienen, bueno, los tenemos que hacer nosotros los privados. Entonces, en vez, por ejemplo, de echar por ahí algún empleado de los muchos que sobran en estas jurisdicciones, bueno, lo tengo que echar yo, obreros de la construcción que se levantan a las 6 de la mañana y se acuestan por ahí a las 10 de la noche y trabajan esforzadamente todo el día. Y bueno, nosotros tenemos de personal jornalizado solamente, a eso hay que sumarle administrativos, técnicos, capataces, ingenieros, etcétera, pero del personal jornalizado solamente tenemos 400, del personal Walker, ahora tenemos 430.000 personas. Y bueno, de ahí, corte lo que usted quiera. Si desaparece toda la obra pública, desaparece mucho de eso. Bueno, usted tal vez no lo conoce a Gustavo Weiss, pero Gustavo Weiss es el presidente de Camarco, que es la Cámara Argentina de la Construcción. Es decir, reúne, de alguna manera, los empresarios hacedores, en palabras de Jorge Luis Borges, y permítame la ironía, de obra pública. ¿Por qué dice esto? Y quiero ahora conversarlo con Lulú, con Julia Weiss. Porque en el slide Filmina, que presentó el Fondo Monetario Internacional, que conversábamos acá el jueves y ustedes el viernes, subsidios a energía y transporte, el FMI pide recortar este gasto primario 48%, 13% recorte de salarios, que uno imagina que no va a ser que van a recortar el 13%, sino que la inflación va a aumentar, como pasó este año, el año pasado, el año pasado no, el anterior, que es que la inflación aumenta el 20 y a usted suben el salario el 15, entonces te van achicando, te van recortando el salario. Pero recortan sin que directamente haya una tijera. Exactamente. Salario. Y después tenés... Y también se recorta, perdóname, con despidos, ¿no? También y también se recorta con despidos. No sé cuánto. Es una buena observación porque habría que ver cuánto gravita eso. Y después, transferencias corrientes a provincias, que creo yo, Julia, no sé si estoy diciendo bien o no, buena parte de eso es para obra pública, de esas transferencias corrientes. Chica, yo discúlpeme que esbozo la sonrisa en pos de manifestar una cierta desesperación a la que no la quiero dotar de indignación. ¿Qué tal, Federico Delgado? ¿Cómo está usted? Federico Delgado, que dicho sea de paso, está investigando, ya no, pero estaba investigando el acausado de Brecht, donde hay muchos empresarios de la construcción involucrados. Pero al margen de eso, que además no es el caso de esta persona que vemos en pantalla, 74% es el recorte que pide el Fondo Monetario Internacional. Ahora mi pregunta es, Julia Estrada, y le pido que no que le lleve tranquilidad a la población. Si recorta un 74% en 3 años, 2 años y medio, ¿qué hacen las provincias? ¿De dónde sacan el dinero las provincias para sueldos, obra pública, contención social, etcétera, etcétera, etcétera? Es muy grave la situación de las provincias. Y te voy a decir algo más. Lo que trascendió este fin de semana no solo es que de la obra pública tendrán que ocuparse las provincias, que quiero decir además que uno de los argumentos de Cambiemos es, bueno, era un rubro que nosotros igual habíamos abultado porque una de nuestras apuestas había sido la obra pública, porque creíamos que por ahí se tenía que reactivar la economía, con lo cual este ajuste en realidad era sobre un rubro que ya habíamos potenciado. Este es un poco el discurso. Sino que además trascendió este fin de semana que los gobernadores y gobernadoras tenían que hacerse cargo de aquellos gastos sociales o gastos vinculados a la protección social que iba a
dejar de solventar el tesoro. Esto que fue una especie de trascendido es muy grave, es muy preocupante, porque, claro está, el Fondo Monetario Internacional viene en teoría con un discurso de también vamos a proteger a los desprotegidos y argumenta que hay una cierta partida, un monto muy pequeño para sostener la asignación universal por hijo, pero desde ningún punto de vista está pensando en, bueno, si ese ajuste en términos de gasto se da a nivel social, ¿cómo se rediscute a nivel provincia? Digo, se vuelve a dar una discusión muy similar a la de la década de los 90 con esta distribución de seguridad, de educación y de salud a las provincias en el marco de una fuerte desfinanciación. Con lo cual yo creo que se abre también una discusión entre gobernadores, gobernadoras y Poder Ejecutivo. Sí, hay algo respecto a lo que dice Julia que a mí francamente me preocupa en serio lo que estábamos conversando, porque las provincias no tienen plata. Digo, algunas no. Chubut es la Bueno, principal provincia Chubut, que tomó deuda. Exacto. Y es la provincia que primero entró en crisis Exacto. en Y la estos próxima, últimos 2 años. no quiero ser Entonces, alarmista, pero la que tiene unas finanzas similares a lo que está haciendo Chubut, por lo menos hasta fines del año pasado, fue la última que lo vi, La Rioja. Sí. Digamos, que tiene un escenario parecido a esto. Sí, Ahora, aparte con otro problema interno, La Rioja. sí, bueno, Chubut tiene un problema que Sí. a lo que comentábamos antes de las finanzas, hay una crisis institucional muy fuerte. Pero además también hay una crisis del petróleo, que esto también hay que decirlo, porque yo acabo de hablar de la suba de los precios de las Exacto. naftas. Uno pensaría que la Patagonia debería estar mejor, porque se actualizaron enormemente las naftas, y las 3 provincias más grandes de la Patagonia la están pasando muy mal. Digo, porque Neuquén en realidad es la única que está salvándose por vaca muerta, el resto Así la es. está pasando mal. Ahora, estoy leyendo en este momento, no sé cuándo es la nota, ahí voy a abrir y voy a preguntar, pero en Bloomberg. Siempre, ¿por qué vamos a Bloomberg, a medios de Estados Unidos especializados en finanzas? Porque por ahí usted está del otro lado y dice, ¿y ustedes qué saben? La verdad, están en la televisión, que en general la gente que está en la televisión no sabe nada. Bueno, no, la nota sí es de hoy, pero de las 4 de la tarde, ya una vida para la República Argentina, hace 2 horas. La nota dice básicamente que si Argentina le tiene que pedir tanta plata al Fondo Monetario Internacional, dice Bloomberg, la agencia Bloomberg, es porque las finanzas de nuestro país están peor de lo que suponemos, de lo que en este caso los mercados y los inversores suponen. Es decir, lo que viene diciendo Julia acá en este espacio desde hace no sé cuánto tiempo, diga el número Desde de que tiempo arrancó el diario, desde de que arrancó mayo el diario, 2016. exacto. Ahora lo vemos, o desde que, vamos a decirlo, de que el gobierno pidió el préstamo al Fondo Monetario, porque antes Sí. no lo había hecho. Bueno, la agencia Bloomberg dice las finanzas deben estar peor de lo que creemos para que Argentina pida ese caudal de dinero. En relación a lo que vos mencionás, de la nota que recién mencionás, tengo 2 preguntas para hacerle a Julia. Una, que seguramente parezca obvia o superficial en algún punto, que es ¿qué se hace con el dinero que se le pide al Fondo Monetario? Esa es la primera. Relacionada también con la segunda, que repito, parece una obviedad qué se hace con el dinero, o una simpleza, pero la verdad que mucha gente no sabe qué hace. Lo único que escucha es todas las repercusiones negativas que ya tenemos como antecedentes, y casi tiro la copa, y que podemos imaginar tristemente que pueden volver a ocurrir. Y la segunda está relacionada a si esta suba de vuelta del dólar, que genera preocupación, es una alarma, un síntoma de que ya el arreglo con el Fondo Monetario Internacional estuvo mal hecho. O es devaluacionista, o el arreglo con el Fondo Monetario Internacional tiene como una de las premisas implícitas, porque no fue lo que se explicitó, que hay que subir el tipo de cambio en teoría para mejorar el déficit o para resolver el déficit de cuenta O sea, corriente. sería un acierto entonces. En realidad, el Fondo Monetario Internacional siempre tiene esa receta para todos los países. Eso lo hemos dicho también desde el primer momento. Lo que queda claro es que también para el gobierno la devaluación tenía que existir y también el tipo de cambio estaba atrasado. Entonces, evidentemente, la llegada del Fondo Monetario Internacional lo que hizo fue acelerar un proceso de resolución del atraso cambiario. Respecto de la primera pregunta, es muy interesante. De hecho, con Luciana entrevistamos el viernes a Martina Alfie y le hacemos la misma pregunta. ¿Qué pasa con la fuga de divisas? Digo, toda esta plata que va a llegar, que no son 50.000 millones de dólares, pero son en un primer tramo 15.000 millones de dólares. ¿Se van a ir? Así como entran, ¿se pueden ir? Yo ponía el ejemplo, digo, un poco fuerte, ejemplificador de alguna manera. Supongamos que tenemos un episodio de corrida como el que existió en el mes de marzo. Supongamos que tenemos realmente esa mala suerte, nuevamente una crisis política, o vuelve a subir la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, y tenemos grandes fondos de inversión que, más allá de que esté el Fondo Monetario Internacional en Argentina, desconfían y se quieren ir.
¿le vamos a volver a dar 10.000 millones de dólares, así como entran 15, le vamos a dar 10? Bueno, la respuesta que nos hacía Martín, y que también lo venimos planteando en esta columna, es que no hay ninguna restricción a la salida de dólares, y el acuerdo con el FMI no incluye tampoco esa restricción. ¿Saben por qué lo digo? Porque hubo alguna especie de rumor al comienzo diciendo, bueno, el fondo no va a prestarle a la Argentina para que se la lleven todas. El fondo no es tan tonto, el fondo no va a permitir que lleguen 15.000 millones de dólares y así como llegan se van. Bueno, la verdad es que no hay ninguna cláusula que lo impida. Y el Fondo Monetario Internacional, también hay que decirlo para poner los pies en la tierra, forma parte del concierto internacional de los capitales financieros, que viven de ese flujo de capitales periferia, centro o sur-norte, que permanentemente se retroalimenta de deuda externa y fuga, deuda externa y fuga. Es una especie de circuito instalado. Entonces, la verdad es que Argentina ocupa ese lugar. Ocupamos el lugar de país emergente que toma deuda para que se la lleven. A menos que querramos modificar el rol que la historia nos asignó. Dos cuestiones. La primera, leo a un economista que no lo nombro porque no sé si quiere ser nombrado. Las metas de déficit suponen un PBI creciente. Si el PBI no crece como el gobierno supone, el déficit va a ser mayor. Bueno, algo que también decíamos, el ajuste del déficit puede ser por aumento de impuestos, corregime, crecimiento económico o recorte. Sí. Bueno, crecer, voy a ser optimista, 1,5, 1,8, 2, voy a ser optimista, estoy diciendo. Es difícil crecer si no crece el consumo y si las paritarias van 10 puntos abajo de la inflación. Eso también es algo que me parece muy abstracto como lo plantean. Plantean un crecimiento hacia 2019 superior al de 2018, pero no están pensando en hacer que crezca el consumo, que es 3/4 partes del PBI, o sea, explica 3/4 partes del crecimiento. ¿Y el otro cuarto qué lo compone? Y Perdón, exportaciones, pero yo con la explicación. Exportaciones, inversión. Mira, otro, y celebro todo lo que se ve ese 5N y se ve mucho en las provincias, como siempre una frase, el conjunto de las provincias argentinas. Gracias. Para fines de 2019 se estima que, gente de Río Negro, ¿no?, que Río Negro va a tener una deuda de 22.000 millones de dólares. Hoy tiene una deuda concreta de 15.000 millones de dólares. Gente que estudia las cuentas públicas de sus provincias, que en este momento está viendo el programa y colabora con esto. Y acá hay otro punto. El otro día lo veía un economista, no sé si poner tilde, a mí no me gusta poner etiquetas, pero podemos decir que tiene una cercanía conceptual con el gobierno nacional. Y decía, el dinero que va a entrar va a ser en buena parte para pagar intereses de deuda, porque el otro día había una conversación sobre esto, ¿no?, que es, bueno, nosotros nos preocupa la deuda como porcentaje del Producto Bruto. No sé si, no quiero decir una pavada y por suerte la tengo a Julia casi me va a corregir, pero no sé si eso es tan preocupante en términos de qué porcentaje de deuda tenés con privados en dólares. Sí me parece, y corregime si me estoy equivocando, que el yugo que tenés sobre todo es que vos ahora tenés que empezar a pagar todos los años una parva, y discúlpenme el lenguaje, de intereses de deuda. Entonces a vos te entra esa plata para costear esos intereses de deuda, en parte, me imagino que no toda. Sí, el yugo permanente es el pago de los intereses de deuda. De hecho, yo traje una placa para que después veamos que en materia del presupuesto ya es el 14% del gasto. O sea, antes era menos y cada vez más del gasto, que en teoría se va a ajustar en todos los demás rubros, pero en intereses no se puede ajustar. Lo comentábamos con Luciana también el viernes. Vos podés ajustar en salud, podés ajustar en educación, en jubilaciones, pero no vas a ajustar nunca en intereses. Exacto. O sea, esa es la parte en donde todo va al servicio de pago de intereses. Ahora, recuerda, Iván, que a partir del tercer año empieza el pago del Fondo Monetario hacia el Fondo Monetario Internacional, con todo lo que eso implica, con lo cual es verdaderamente un regalo para el gobierno que venga, incluso si es del mismo color político, se están autorregalando si se reeligen. Pero si eso con el fondo. Con el fondo, con la deuda solamente, que ya tomaste los tenés los pero intereses. en algún momento empezás a pagar el capital. Claro. Digo, estamos pagando intereses, en algún momento tenés que hacer las cancelaciones de capital. No tenés alternativa. De hecho, cuando Alfonsín declaró la moratoria de la deuda externa ya por 1988, fue también porque le empezaron a caer los pagos de capital. En 1988 no se podían pagar y declaró la moratoria de deuda externa. Vino a Estados Unidos con el secretario del Tesoro, el plan Brady, y le dijo, todo muy lindo a toda América Latina, pero van a tener que vender el patrimonio público porque si no el capital no me lo pagan más, me van a pagar los intereses. Eso fue lo que dijo el secretario del Tesoro. Me van a pagar los intereses todos los años, ajustando déficit, pero el capital lo van a tener que pagar vendiendo patrimonio público. Y así arrancaron las privatizaciones en la Argentina. Piel de gallina. Vamos a compartir un informe, Fondo Monetario Internacional, ajuste la realidad argentina. ¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No. El fondo del cual nunca nos fuimos, ¿no? Porque en el fondo siempre hemos sido miembros. Hemos acordado un stand-by de acceso elevado
el monto de 50.000 millones de dólares. Y hoy, gracias a este acuerdo que hemos obtenido, que es histórico, histórico para la Argentina e histórico en la historia del fondo. Es varias veces la cuota de Argentina, 11 veces, lo cual refleja el apoyo de la comunidad internacional a la Argentina. El ajuste va a ser más violento y más profundo de lo que se tenía pensado. Y los fondos que van a venir a la Argentina, 15.000 millones primero y después habrá que ver si se cumple o no el cronograma, van a ir a aceitar la bicicleta financiera. Nunca dio semejante apoyo como el que le ha dado a los argentinos, el que nos ha dado a todos nosotros, porque también creyó en lo que estamos haciendo. Decidimos acudir al fondo en forma preventiva para evitar una crisis. Tiene una particularidad de este préstamo, que es que no va hacia el Banco Central, va al Tesoro. A partir de este momento el Banco Central dejará de transferir recursos al Tesoro y esto es una cosa relativamente histórica para Argentina. Los argentinos hemos convivido durante 70 años con inflación y hemos convivido con un Banco Central que transfería recursos para financiar esos déficits. El Tesoro tiene comprometido rescatar letras y recomprarle BACS para equilibrarle el balance al Banco Central. Y además agregarle que tenés 42.000 millones de dólares de acá hasta diciembre del 2019 de vencimiento de intereses de deuda. Con lo cual, los tipos te prestan guita para que vos aceites la bicicleta financiera y le devuelvas lo que te prestaron y te van a poner condiciones. Suprimir la obra pública así sin manos posible. Les voy a contar un poco la situación. Nosotros estuvimos reunidos con el ministro Duhovne y con otros ministros que están haciendo obra pública. La idea del gobierno es que haya un recorte de 30.000 millones de pesos este año de la obra pública nacional, que mantengan en cambio las obras de ejecución. Creyó en el profesionalismo de la gente que le fue a explicar todo lo que estamos haciendo. Y por eso en un tiempo récord, que tampoco se registraba, de menos de un mes, logramos este acuerdo. No me gusta el Fondo Monetario Internacional. Que nunca lo tenga que usar. Ese es el asunto. Pero no le echemos la culpa al fondo, que ya sabemos lo que es, de nuestras responsabilidades. Bueno, va en línea con lo que comentábamos, ¿no? El informe que tiene otras particularidades. Recién Julia hablaba de dólar, hablaba de despidos, estábamos hablando... Recorte de obra pública. Exactamente, de ajuste del déficit, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera, y por ahí me estoy excediendo lo que voy a decir, pero no creo, empieza a ser una suerte de cogobierno lo del FMI con la República Argentina. Es decir, no me animo a decir que... ¿Puedo decirlo en términos un poco más suaves? A ver. Un alumno aplicado. La Argentina es un alumno aplicado que rápidamente puso a disposición las, entre comillas, recomendaciones. Bueno, es que yo en realidad estoy siendo más dócil ahí. Porque porque un alumno tiene que hacer las cosas que le dicta el docente. Yo lo que digo que acá de mínima se toman las decisiones en tándem con el Fondo Monetario. Es decir, vos tenés un tutelaje permanente sobre tu economía, que es la del Fondo Monetario Internacional. No vas a poder tomar ninguna decisión. Si mañana se levanta Duhovne o el presidente y dice, no creo que pase, ¿no? Pero dice, quiero subir las jubilaciones un 50%. No puede. ¿En qué país? Bueno, quiero, no sé, tomar cualquier decisión que tenga que ver con la situación. Intervenir para que el dólar no siga subiendo, si querés, algo inmediato. Quiero poner esta oferta de 5.000 millones de dólares diarios que tenía el Banco Central para que no se me dispare el dólar. No puede. Y así hay muchos no si querés puede. estatizar algunas empresas, una de las cosas que en general se está comentando ahora, revisando hacia atrás, porque la verdad estamos haciendo todos una revisión hacia atrás de lo que se pudo hacer sin el FMI, y dos de los hechos que, más allá del nivel de alineación que uno pueda tener con el gobierno anterior, que fueron realmente rupturistas, fue la estatización de los fondos de los trabajadores, es decir, de las AFJP, y la estatización de YPF. Está clarísimo, no es necesario reconstruirlo hacia atrás, que el Fondo Monetario Internacional no hubiera estado jamás de acuerdo con recuperar la plata de los trabajadores ni estatizar YPF, con lo cual
De hecho, hoy estaría claramente inclinado hacia que la plata de los trabajadores del sistema previsional del ANSES sea utilizada para resolver el problema del déficit fiscal, con lo cual a mí me parece que el problema de la autonomía política es verdaderamente grave. Estamos en C5N.